¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Recibimos a Pablo Abdala, tal como fue anunciado. ¿Cómo le va? ¿Cómo Muy anda? bien. Gracias Muchas por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a mostrarles una imagen de lo que es Montevideo a esta hora, una jornada de paro general. Usted habitualmente concurre a los actos del 1 de mayo, es un legislador bastante involucrado en cuestiones laborales. Obviamente que la lluvia también ayuda para que el movimiento sea este, que estamos viendo por 18 de julio, ¿no? Un movimiento muy poco frecuente, con muy poca actividad para lo que es un día normal, un día de semana. ¿Qué comentario le merece esta jornada de paralización del PIT-CNT? Bueno, yo diría que tiene un componente de autocrítica muy importante, porque el PIT-CNT, que notoriamente es una organización sindical vinculada política e ideológicamente al Frente Amplio, y que notoriamente ha tenido un comportamiento según el cual, a medida que se acercan los procesos electorales, va partidizando su discurso y su actitud y su temperamento, y después que pasan las elecciones parece endurecer un poco la línea y el discurso y asumir una oposición más independiente. Bueno, ahora yo creo que queda enfrentada con sus propios dichos de la campaña preelectoral, cuando sostenía que el Frente Amplio era la fuerza política que había generado desde el gobierno o impulsado soluciones en beneficio de los trabajadores. Este paro es porque el actual gobierno lo que está planteando, entre otras cosas, es una política salarial desindexatoria y ha establecido pautas para la próxima ronda de negociación salarial, que yo comparto esos objetivos, pueden conducir a la pérdida de salario real. Entonces ahí hay una contradicción. Aquellos pronósticos o aquella valoración de la realidad política que hacía el PIT-CNT hace pocos meses antes de las elecciones, creo que se da de bruces y entra en directa contradicción con estos hechos que estoy describiendo y con el paro general de hoy, que en definitiva es la respuesta o la reacción frente a esas decisiones que en el pasado el propio PIT-CNT decían que eran de la derecha neoliberal. Ahora, ¿usted entiende que es como una especie de modus operandi de la central obrera, esto de en campaña electoral hacerle el juego, esto entre comillas, al Frente Amplio, y después de que pasan las elecciones, endurecer el discurso? Mire, yo por el PIT-CNT tengo mucho respeto, lo respeto como organización social, como organización que nuclea a los trabajadores o a una parte importante de los trabajadores de este país. Es un actor público de enorme relevancia, no podemos desconocer su impronta y su importancia en el debate nacional. Creo que tiene un poder de movilización muy importante. Pero sin perjuicio de eso, bueno, creo que hay hechos que rompen los ojos. Me parece que es claro que efectivamente el PIT-CNT ha tenido una suerte de desdoblamiento a través del tiempo, según el cual en ocasiones, bueno, asume el rol que tiene que asumir, que es el de la independencia de los partidos políticos, que es el de actuar con sentido no partidario. No olvidemos además que entre los cientos de miles de afiliados que tiene el PIT-CNT, obviamente hay integrantes de todos los partidos políticos. Hay dirigentes sindicales de todos los partidos políticos. No estarán representados en el secretariado, pero nosotros tenemos muchos compañeros del Partido Nacional que actúan en los comités de base de distintas empresas, que actúan en los gremios de determinadas reparticiones públicas, y yo creo que el PIT-CNT debería no perder esa perspectiva. Sus dirigentes tienen derecho a votar y a definirse ideológicamente como más les plazca, pero no deben perder la perspectiva de que representan a muchas personas más, que son todos los afiliados al movimiento sindical. Y como integrante del Partido Nacional, ¿le pareció un error lo de la calle Pou en Flores? Esto de preguntarse cuál sería el rol que va a tener que tendría el PIT-CNT ante estas pautas salariales. No, yo creo que no es un error, es un acierto. Por lo mismo que yo decía antes. Es decir, Vio que le salieron a pegar desde el PIT-CNT diciéndole que este fue el semestre con mayor conflictividad en los últimos años, parece que no leyera los diarios. Bueno, pero el tema es que la explicación es la que yo le digo. Es decir, si uno analiza secuencialmente, fundamentalmente desde que el Frente es gobierno en el año 2005, cuál ha sido el comportamiento del PIT-CNT, si analiza el discurso del 1 de mayo del 2005 y el discurso del 1 de mayo del 2009, verá que son discursos de tenor radicalmente diferentes. Y que el primero es, en todo caso, un poco más confrontativo porque ya pasó la elección y ahí entonces es el año del presupuesto, empieza la negociación salarial. Ahí los dirigentes del PIT-CNT se ponen, yo diría, la ropa de dirigentes sindicales y actúan en clave de tales, y otro es el discurso que claramente se puede leer o se puede escuchar más cerca de las elecciones, donde claramente los mensajes son de tipo político y de tipo partidario. Esto me parece que es objetivo. Prácticamente es han invitado a la gente a votar en determinado sentido. Eso todos lo vimos, y yo creo que eso es lo reprochable. A mí me gusta más este otro PIT-CNT. Yo lo dije en el acto del 1 de mayo de este año, donde escuché un discurso
independiente, objetivo, con definiciones que muchas de ellas las compartí y otras no, y mi comentario a la salida del acto fue, este es el PIT-CNT que yo quiero ver. Ahora, yo quiero ver ese, no quiero ver el otro, el que normalmente vemos en los tiempos electorales. Otra vez el CIRPA en el ojo de la tormenta. Usted es un asunto que ha seguido bien de cerca, no de ahora, desde hace algún tiempo. ¿Le sorprendió ver las imágenes que conocimos en las últimas horas acerca de cómo se detiene o cómo se maniata a algunos jóvenes que estaban protagonizando algunos incidentes? Esas imágenes yo diría no me sorprendieron, pero me impactaron. Me impactaron porque son impactantes por sí mismas. Creo que frente a cualquier persona que aprecia eso, es notorio que eso afecta a la sensibilidad humana de cualquiera de nosotros. Ahora, no me sorprendieron porque esto es la confirmación de que este tipo de cosas acontecen en las reparticiones del CIRPA, y me parece que esto viene a demostrar que lo que nosotros mismos y otros integrantes de la oposición denunciamos en los años anteriores, particularmente en el 2014, en función de determinadas denuncias que asimismo había realizado la Institución de Derechos Humanos sobre situaciones que se daban en los hogares del CIRPA, era verdad. Y tanto era verdad que inclusive en aquel momento hubo procesamientos de funcionarios en función de determinadas situaciones que se dieron en el Hogar SER y en otros hogares de la Colonia Berro. Las autoridades en el periodo pasado intentaban disimular esto, ponerle paños fríos, transmitir la sensación de que no era tan así, de que eran episodios aislados. Me parece que esto confirma todo lo contrario. Ahora, esto hay que verlo en un contexto de una política profundamente equivocada, que es la que ha llevado al gobierno desde el año 2010 con relación a este asunto. Nosotros digo, el sistema político había alcanzado un acuerdo muy inteligente y yo diría muy oportuno en cuanto a iniciar un nuevo camino con relación a la rehabilitación juvenil. En su momento aprobamos una ley según la cual creamos el CIRPA, se le dotó al CIRPA de recursos suficientes, más de 15 millones de dólares en la ley presupuestal del 2010, hubo un refuerzo presupuestal después, no para hacer remodelaciones o simples ampliaciones en los hogares ya existentes, sino para construir un nuevo instituto, y esa oportunidad se desaprovechó. Fue pasando el tiempo y las autoridades fueron perdiendo las oportunidades, malgastando los recursos, y por eso tenemos la realidad que tenemos hoy, es decir, instalaciones que siguen registrando niveles de hacinamiento muy importantes, donde el ambiente, yo las he visitado varias veces, claramente es indicativo de una situación compleja en la relación entre los funcionarios y los internos, donde además claramente las situaciones de encierro prolongado determinan que precisamente los ánimos se predispongan para que este tipo de situaciones acontezcan, y las autoridades notoriamente se han visto desbordadas, no han sabido, no han podido manejar y administrar este tema en términos adecuados. ¿Para usted la responsabilidad es mayor de los funcionarios o de las autoridades? Bueno, yo creo que es muy difícil establecer límites. La responsabilidad objetiva es de las autoridades. Las autoridades son puestas en estos lugares para que estas cosas no pasen y para que en definitiva el CIRPA cumpla con su función original, que es la de la rehabilitación de los menores, que es la de la posibilidad de que los menores puedan ser reinsertados en la sociedad, no que sean indebidamente castigados y que se use la fuerza de manera desproporcionada para conjurar situaciones que se dan. Lo invito a compartir, a escuchar y a ver a José López. Hablaba ayer el vicepresidente del PIT-CNT y además uno de los principales dirigentes sindicales del INAU, del CIRPA, en torno a la situación que se dio allí en este hogar del Centro Privativo de Libertad. Lo escuchamos. El procedimiento está ajustado a las normas que normalmente se utilizan en estos procedimientos de reducción de jóvenes cuando hay conflicto. ¿No hubo excesos? Bueno, eso lo tiene que determinar la administración o la justicia. ¿Es habitual que suceda este tipo de cosas? Usted dice, yo he visitado en reiteradas oportunidades este tipo de hogares. ¿Es habitual que se reduzca así a los adolescentes? Yo creo que se nos ha ido convirtiendo en una circunstancia habitual esta. Nosotros cuando visitamos la Colonia Berro el año pasado recibimos testimonios directos de muchos de los internos, yo lo dije públicamente, y hubo denuncias de los familiares, y hubo denuncias de distintas organizaciones vinculadas a los derechos de los menores, y hubo denuncias de organismos internacionales. El Comité de la Tortura contra la Tortura de las Naciones Unidas hizo una inspección en el Hogar SER y en la Colonia Berro y claramente determinó que hay prácticas
de hostigamiento y de malos tratos y de humillación y de uso indebido de la fuerza y por lo tanto de tortura con relación a los menores infractores. Naturalmente, cuando los menores infractores incurren en irregularidades o realizan motines o promueven motines o agreden a funcionarios, eso hay que conjurarlo. Ahora, para conjurarlo, el uso de la fuerza debe ser razonable, debe ser proporcional. Y una vez que los funcionarios naturalmente se ven desbordados, deben dar cuenta a la policía. Hay grupos especializados, el grupo GEO, etcétera, que son los que deben intervenir. Y lamentablemente, reitero, yo no sé qué grado de habitualidad esto tiene, pero sí sé que no son circunstancias aisladas. Por algo hubo procesamientos de varios funcionarios el año pasado, no olvidemos eso. ¿Y no es un buen síntoma que las autoridades mismas hayan sido las que denunciaran este hecho ante la justicia? Bueno, yo creo que los hechos irregulares hay que denunciarlos. Si hay conocimiento, además es una obligación de carácter jurídico y de carácter penal, el propio Código Penal establece que los funcionarios que tienen conocimiento o constatan hechos de apariencia delictiva en sus propias reparticiones tienen la obligación de denunciarlos. Ahora tendremos que esperar naturalmente la intervención y el fallo de la justicia porque la responsabilidad penal es personal y allí lo que vimos fue la intervención de un montón de gente en algo que realmente impacta porque parece no solo desproporcionada la violencia que se ejerció, sino que parece además desproporcionado que con relación a dos personas que inclusive, por lo que se ve en las imágenes, en determinado momento se desprenden de los elementos con los cuales estaban haciendo daño o en condición de hacer daño, no sé si eran fierros o piedras o las dos cosas, sin embargo irrumpen en una especie de manada y ejercen esa violencia desproporcionada que aparentemente por lo menos esas imágenes muestran. Eso la justicia deberá determinar en términos personales a quién le cabe más responsabilidad que a quién. En el Parlamento en breve va a tener una nueva... Se va a cambiar el carácter legal del CIRPA, va a ser un servicio descentralizado, allí va a haber que nombrar un nuevo directorio. ¿Le parece que había cuenta de estos hechos podemos estar viviendo los últimos días, semanas de Fulco al frente del CIRPA? No lo sé, eso lo tendrá que determinar el Poder Ejecutivo. Va a venir un nuevo directorio del CIRPA, eso está claro porque hoy el CIRPA es un órgano desconcentrado del INAU. Esto es también la prueba de una política que claramente fracasó porque el acuerdo del año 2010 implicaba que a la brevedad o en un plazo razonable el órgano desconcentrado CIRPA se convirtiera en el servicio descentralizado CIRPA y eso recién va a ocurrir 5 o 6 años después, es decir, ahora, en el año 2015. Tendrá que designarse el nuevo directorio del CIRPA, que además será de representación pluripartidaria, y eso me parece muy bueno. El Partido Nacional va a estar representado en ese directorio. Vamos a asumir responsabilidades que serán de control y serán de colaboración y serán para ayudar a los efectos de que este cometido esencial se pueda cumplir. Acá hay un tema directamente vinculado con los derechos humanos, directamente vinculados con el cumplimiento del Código de la Niñez y de la Adolescencia, que notoriamente no se está cumpliendo. Este es un tema que hace al Estado de Derecho y que hace a lo más profundo de la organización democrática en la que estamos inmersos. Bien, en cambio de asunto, ¿va a convocar a la ministra de Industria por el tema de la regasificadora? Sí, el Partido Nacional ha resuelto promover un llamado a sala a la ministra Cose, que se va a formalizar la semana que viene en la Cámara de Diputados. Nosotros lo hemos promovido, vamos a actuar en condición de miembros convocantes. Estamos proponiendo que sea en régimen de comisión general. Nosotros no queremos con esto transmitirle al frente que nos proponemos ya ir por la censura o por un cuestionamiento a la ministra. Haremos los cuestionamientos que tengamos que hacer, pero sobre todo queremos información, porque nos preocupan mucho las consecuencias que puedan devenirse y que puedan resultar de esta situación que se ha planteado. Aquí no solo se frustraría, si es que no se ha frustrado ya, el objetivo de tener una planta regasificadora, que todos hemos coincidido que es necesario para diversificar la matriz energética y para introducir definitivamente el gas natural en el Uruguay. Aquí nos estamos enfrentando a un escenario de rescisión por incumplimiento de este contrato con derivaciones, en función de lo que establece el contrato, muy graves para el país. Yo creo que estamos frente a... ¿Qué derivaciones graves? Derivaciones graves vinculadas con determinadas cláusulas que establecen la responsabilidad del Estado frente a las obligaciones de terceros. Es decir, es como draconiano el contrato. Es insólito que se haya establecido un contrato de concesión de estas características. Hay una cláusula 35, y creo que con esto puedo ilustrar claramente de lo que estoy hablando, que establece que en caso de rescisión por incumplimiento, como sería el escenario que nos estamos enfrentando, el Estado, para hacerse de las instalaciones, para hacerse de los bienes y de lo que se haya construido de la planta, tiene que cancelar las obligaciones con terceros que haya contraído GNLS. Hay garantías cruzadas, allí una fianza solidaria de UTE y ANCAP de carácter ilimitada, indivisible, donde hay inmunidad a la soberanía de UTE y ANCAP como litigantes en un juicio.
Hay una garantía soberana del Estado, que es también genérica e ilimitada y que tiene consecuencias insospechadas y que nos puede llevar, repito, a la circunstancia de tener que asumir nosotros la necesidad de responder frente a reclamos de terceros contra el Estado uruguayo por obligaciones que no son nuestras, que son del concesionario. Pero mire y escuche lo que decía Álvaro García hace algunos días aquí en esa misma silla, la semana pasada, lo que decía el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con relación a este asunto. Con mucho Lo gusto. que sí hemos tomado la decisión y el presidente lo ha comunicado con total claridad es que se tienen que cumplir los términos de contrato. Y si no se cumple, multa. Y si no se cumple, vamos a recurrir a todos los recursos que el contrato tiene. Son que hay algunos sí. Pues se habla de una multa de hasta 100 millones de dólares. Ahí está previsto y bueno, y quedan las obras que se han avanzado hasta ahora. Ahí Álvaro García decía que íbamos a cobrar 100 millones de dólares y que quedaban las obras. Claro, lo que pasa es que, bueno, en primer lugar, las obras no quedan. Álvaro García se ve que no tiene presente el contrato en todos sus términos. La cláusula 35, repito, dice lo que dice. Dice que sí, GNLS, que es el concesionario, dio en garantía a la propia planta, a los bienes que se hayan construido, a las instalaciones portuarias, para financiar la obra, por ejemplo, frente a un tercero que le prestó el dinero. Bueno, el Estado uruguayo en una situación de estas características tiene que cancelar esas obligaciones para después recién hacerse de los bienes, hacerse de la planta. O sea que la planta todavía no la tenemos y por el mero hecho de rescindir el contrato no la vamos a tener. Y la garantía de 100 millones de dólares, que está bien que se ejecute, yo me temo que no alcance ni para empezar a los efectos de cubrir lo que pueden ser las ulterioridades y las consecuencias que pueden, repito, devenir de una situación de litigio con GNLS, que además habría que dirimirla en el ámbito del arbitraje internacional y que, reitero, podría llevarnos a la situación de que nosotros asumamos las obligaciones de todo el negocio. Cuando digo nosotros, digo el Estado, porque la garantía soberana del Estado es amplia e ilimitada. Y estamos hablando de una obra de 1.150 millones de dólares. La garantía es de 100. Es decir, me parece que es apenas un paliativo o en tal caso un aspecto marginal o tangencial. Para que le quede claro a la gente, usted lo que dice es que según el contrato, la interpretación que usted hace del contrato, Uruguay, para acceder eventualmente a esos 100 millones de dólares y a las obras que ya están construidas en nuestro país, lo que se ha avanzado, Uruguay debería hacerse cargo de la totalidad de la obra, es decir, debería desembolsar esos 1.000 y pico millones de dólares para recién ahí poder eventualmente quedarse con lo que se ha avanzado de las obras y con esos 100 millones de dólares de multa, que sería difícil cobrarlo porque llevaría un tiempo e incluso recursos a nivel internacional. Es decir, aquí hay varias relaciones cruzadas o varias situaciones jurídicas que podrían convivir. La garantía de 100 millones de dólares probablemente se pueda ejecutar, yo no digo que no. Lo que sí digo es, para quedarnos con los activos, que se supone que como es una concesión de obra pública, en algún momento eso debería incorporarse como activo o como infraestructura al Estado uruguayo, en esta situación, antes habría que cancelar las obligaciones. Lo dice en la cláusula 35 textualmente, tendríamos nosotros que cancelar los créditos o las deudas que haya asumido GNLS con terceros. Eso es así. Y además de eso, yo lo que digo es, en una situación de conflicto que eventualmente se dé con GNLS, los acreedores de GNLS, por las garantías, repito, ilimitadas y que ha otorgado el Estado en función de los anexos al contrato, la garantía soberana que otorgó el Ministerio de Economía y la fianza solidaria de UTE y ANCAP, se expone a que eventualmente nosotros tengamos que hacernos cargo como garantía o solidariamente de las obligaciones que haya contraído GNLS con alguien que le haya prestado el dinero para hacer la obra, por ejemplo. Para usted entonces el retiro de GNLS, entre otras cosas, estira bastante en el tiempo la concreción del emprendimiento. Lo frustra, de momento lo frustra, eso es evidente. Y a mí me preocupa enormemente el silencio de la ministra. Ya hace más de una semana que... ¿Lo frustra? ¿Es para usted el proyecto? A ver, queda en suspenso. Nadie ha planteado hasta ahora una alternativa o un camino sustitutivo. ¿Cuál sería la solución? Retomar la obra. Primero, repito, tendríamos que cumplir con todo lo que dije antes, ¿no? Y solucionar los aspectos contractuales que son bien complicados y bien intrincados. Yo creo que el contrato está hecho para beneficiar a GNLS, no está hecho en beneficio del Estado. No sé si hubo mala intención, yo no puedo decirlo. Lo que sí digo es que objetivamente, si uno lo lee, en función de ese contrato, quien tiene todas las garantías y todas las seguridades de que no corre ningún riesgo es el concesionario. Todos los riesgos los corre el Estado. Esa es mi conclusión después de haber analizado el contrato. Ahora, ¿cómo sigue esto? Bueno, habrá que retomar la obra. Retomar la obra desde el punto en el que se encuentre no es una tarea sencilla. Hace 6 meses que está parada.
Y eso ya ha generado millones de dólares de sobrecosto, tanto en lo que se refiere a las construcciones en tierra como en lo que se refiere a las construcciones offshore y al propio dragado del canal de acceso a la planta regasificadora. Tiene un montón de complejidades esto y hay cosas que el proceso licitatorio además es muy sospechoso, muy dudoso. Eso le iba a preguntar porque desde el Partido Nacional especialmente, también desde el Partido Colorado ciertamente, se ha puesto cierto margen de duda de por qué se eligió las empresas que se eligió, se habla de cierta vinculación con empresas que en Brasil están sospechadas por corrupción, en el caso de OAS. ¿Tiene un mal olor esta cuestión de la regasificadora? Yo creo que sí, yo creo que hay cosas que hay que aclarar, como por ejemplo, ¿por qué se le adjudicó la obra a la empresa que no era la más conveniente económicamente? ¿Por qué se adjudicó la obra cuando existieron informes muy contundentes de consultoras que se contrataron recomendando no adjudicar o recomendando tomarse más tiempo o pedir información adicional y sin embargo se resolvió seguir adelante? ¿Y por qué razón interviene OAS o por qué razón se acepta precisamente a una empresa que está sospechada, que claramente ha estado involucrada en casos escandalosos? En aquel momento estaba sospechada. Bueno, en aquel momento estaba sospechada de corrupción en el Brasil por sus relaciones con Petrobras. Yo voy a decir algo porque, bueno, tengo inmunidad parlamentaria y por lo tanto estoy en condiciones de decirlo. No puedo probarlo, no sé si es un hecho, no tengo las pruebas, pero que hay versiones circulantes según las cuales en aquel momento hubo un entendimiento entre el presidente Mujica y el presidente Lula para avanzar en esta dirección, entre otras cosas porque OAS era parte de la solución, esas versiones circularon y circulan. ¿Parte de la solución de qué? De la solución de la adjudicación de la planta regasificadora. Un pedido del presidente Lula al presidente Mujica para que esto se concretara en estos términos. Yo no lo puedo probar, yo no puedo decir esto es así, pero que las versiones circulan, circulan. Y a mí me han llegado porque son comentarios que hoy se hacen a los más diversos niveles, en todos los círculos vinculados a la actividad marítima, a la actividad energética. Bueno, yo le voy a preguntar, yo le estoy dando un adelanto, cuando vaya a la ministra yo esto lo voy a preguntar. Si ella me dice que no, tendré que creerle, porque no tengo pruebas en contrario. Si las tuviera, bueno, podría demostrar otra cosa. Ahora, como usted dice, que todo esto se da en un contexto y en un entorno muy complejo de cosas que no quedan claras y que generan dudas y sospechas, ¿cómo no va a generar sospechas que el gobierno contrate, como contrató en su momento, especialmente una consultora para que le dé una opinión sobre las distintas ofertas? La consultora le recomienda al gobierno, no, mire, no adjudique al que va a adjudicar porque no tiene las condiciones y el gobierno igual avanza. Puede ser un error, está bien. Ahora, si es un error también tenemos que demostrarlo y tenemos que ponerlo sobre la mesa y la opinión pública lo tiene que conocer. Pablo Godala, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Con mucho gusto, gracias a ustedes. La pausa y seguimos con mucha más información.